Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 2 de números reales de la asignatura Funciones de una variable 1 del grado en Matemáticas de la UNED. Para ello vamos a comenzar con un resultado que nos va a permitir trabajar con los elementos del cuerpo de los números reales. Primero, recordemos que una relación de orden, que solemos denotar con el signo menor o igual, es una relación reflexiva antisimétrica y transitiva. ¿Por qué queremos recordarlo? Precisamente porque el primer resultado tenemos una proposición que nos va a permitir estudiar con nuestros conjuntos. ¿Y para nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar con un cuerpo. Vamos a denotarlo con esta K de cuerpo. Un cuerpo ordenado. Y cuando decimos cuerpo ordenado nos referimos a que existe una relación de orden. Entonces, existe una aplicación inyectiva F que va del conjunto de los números racionales Q en nuestro cuerpo K. Verificando las siguientes propiedades. Por un lado, cumple que f de A más B es igual a f de A más f de B, que en cierto modo nos está diciendo que nuestra aplicación es lineal. Segundo, que f de A por B coincide con f de A por f de B. Es decir, en cierto modo nuestra función f es multiplicativa. Y por último, si el elemento A es menor que B, podemos estudiarlo porque tenemos una relación de orden, entonces f de A es menor que f de B. Es decir, nuestra aplicación es una aplicación creciente. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si K es un cuerpo ordenado, entonces podemos encontrar, es decir, existe un subconjunto S contenido en K, de modo que dicho subconjunto S es isomorfo a K. Además, llamamos a S, este conjunto S recibe un nombre que es el cuerpo de los elementos racionales. ¿Qué significa eso precisamente? Lo que nos va a decir es que cuando trabajemos con unos elementos de S,
los podemos identificar con su imagen. Es decir, al decir que ese subconjunto S es isomorfo a K, podemos identificar un elemento N perteneciente a S con su imagen f de n que pertenece a K. En cierto modo, aquí estamos cometiendo lo que decimos en matemática que es un abuso de notación. Realmente deberíamos llamar n o f de n, pero como son prácticamente lo mismo, nos da igual escribir n que escribir su imagen f de n. Además, vamos a tener unos ciertos elementos con nombre propio dentro de este conjunto S. Es decir, el elemento f de n perteneciente a K se llama o bien elemento entero si, ¿qué tiene que ocurrir? Si este elemento n es un número entero. Y hablaremos de elemento natural si el elemento n pertenece al conjunto de los números naturales. Esos son los distintos elementos con los que vamos a trabajar. De este modo, vamos a definir una propiedad que va a ser muy importante para estudiar el cuerpo de los números reales, que va a ser la propiedad de ser un cuerpo arquimediano. Y es lo siguiente: sea K un cuerpo ordenado. Vamos a decir que K es arquimediano también lo vamos a decir muchas veces como que el cuerpo K posee la propiedad arquimediana si para todo elemento que yo coja de mi cuerpo K existe un elemento n perteneciente a K, que no va a ser un elemento cualquiera, sino que va a ser un elemento natural. Y aquí estamos cometiendo el abuso de notación y decir, bueno, en realidad el elemento natural es la imagen, pero como son la misma cosa, no da igual escribir el n o su imagen. Es decir, vamos a tener un elemento natural tal que el elemento A es menor que el elemento n. Es decir, siempre podemos encontrar un natural que sea más grande que el elemento con el que estamos trabajando. Y esto es lo que nos lleva precisamente es a trabajar con los números que tenemos aquí. ¿Cómo? Con una proposición que nos permite relacionar lo que ocurre. Esta proposición, este resultado, lo que nos dice es que podemos caracterizar cuando un cuerpo ordenado es arquimediano. Es decir, tenemos que K cuerpo ordenado es arquimediano si y solo si, vamos a poner aquí también el sí y solo si para que se vea bien. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que para cualquier elemento A de mi cuerpo K puedo encontrar una sucesión A sub n también dentro de mi cuerpo K, de modo que estos elementos A sub n no son elementos cualquiera, son elementos
racionales tal que el elemento A es límite de la sucesión a sub n, es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es precisamente mi elemento A. Es decir, un cuerpo ordenado es arquimediano si y solo si cualquier elemento es límite de alguna sucesión, la que sea. En particular, ¿qué ocurre? Observemos que, en particular, el conjunto R de los números reales es arquimediano. Porque en este conjunto R tenemos que todo elemento puede expresarse como límite de una sucesión de elementos racionales. ¿Qué más conocemos? También sabemos lo siguiente, que nos garantiza que si tenemos K, un cuerpo que es ordenado y arquimediano, entonces para todo elemento epsilon prima positivo existe un elemento epsilon, de modo que este epsilon está en los racionales, tal que podemos ponerlo entre medias, es decir, el elemento epsilon está entre el epsilon prima y 0, porque hemos cogido un elemento epsilon prima positivo. En cierto modo, esto lo que nos está dando precisamente es la densidad del cuerpo ordenado arquimediano, ¿de acuerdo? Pero todavía no vamos a entrar ahí. Además, ¿cómo podemos relacionar cuerpos entre sí gracias a este resultado? Pues resulta que existe una relación cuando tenemos estas propiedades con las que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si tenemos dos cuerpos K1 y K2, ambos que son cuerpos ordenados arquimedianos y aquí añadimos una propiedad extra que es completos, y recordemos que completos significa que toda sucesión de Cauchy es convergente, es decir, toda sucesión de Cauchy es convergente. Tenemos que recordar de la lección anterior que no era una equivalencia, es decir, si una sucesión era convergente, entonces era de Cauchy, pero el recíproco no era cierto, podíamos encontrar sucesiones de Cauchy que no fuesen convergentes. Sin embargo, si tenemos un cuerpo K en el que el hecho de ser una sucesión de Cauchy nos implica la convergencia, diríamos que es un cuerpo completo. Pues precisamente siempre que tengamos dos cuerpos K1 que sean cuerpos ordenados, cuerpos arquimedianos y cuerpos completos, entonces K1 y el cuerpo K2 son isomorfos. Es decir, desde el punto de vista analítico son el mismo cuerpo. ¿Vale? Esto es lo que estamos. Y gracias a estos resultados podemos ya definir precisamente qué va a ser para nosotros el cuerpo real. Y va a ser en base a las distintas propiedades de cuerpo completo, ordenado y arquimediano. Es decir, un cuerpo real para nosotros, ¿qué va a ser precisamente? Es
un cuerpo ordenado. También tiene que ser arquimediano. Y además debe ser completo. Es decir, cuando tengamos un conjunto, un cuerpo que sea ordenado, arquimediano y completo, diremos que es un cuerpo real. Y además, sus elementos se llaman números reales. Y bueno, pues el resultado anterior tenemos que siempre que tengamos dos cuerpos cualesquiera que sean cuerpos ordenados, arquimedianos y completos, es decir, dos cuerpos reales cualesquiera son siempre isomorfos, es decir, que la definición no afecta a qué cuerpo o qué conjunto en concreto estemos eligiendo. Ahora vamos a ver, una vez que ya hemos introducido los conceptos de cuerpo real y hemos visto las propiedades de arquimediano, completo y ordenado, vamos a ver unas propiedades y unos axiomas que van a ser muy importantes y nos van a permitir trabajar con ellos. Para ello vamos a necesitar introducir unos conceptos previos. Es decir, a partir de ahora vamos a trabajar o vamos a considerar un cuerpo ordenado K y un subconjunto A contenido en K. Entonces, diremos que A es... Vamos a estudiar algunas propiedades, o más bien, vamos a decir, diremos que simplemente el conjunto A está superiormente acotado si ocurre lo siguiente. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que exista un elemento X de mi cuerpo K tal que... ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que A sea menor o igual que X para cualquier elemento del conjunto A. Es decir, sea cual sea los elementos del conjunto A, yo puedo encontrar uno del cuerpo grande K que es más grande que todos los elementos del conjunto A. Además, dicho elemento X perteneciente a K recibe el nombre de cota superior de A. Por otro lado, vamos a hablar de que el conjunto A esté inferiormente acotado. De forma muy parecida, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que existir un elemento X del cuerpo grande K que contiene a su conjunto, tal que ahora en vez de ser más grande, el elemento X va a ser más chico que cualquier otro elemento del conjunto A. Y además, dicho elemento X perteneciente a K, que cumple esa propiedad, recibe el nombre de cota inferior del conjunto A. Por último, diremos que el conjunto A está simplemente acotado
si A está superior e inferiormente acotado. Claro, con respecto a las acotaciones, aquí estamos diciendo que para que un conjunto A sea superiormente acotado, simplemente tengo que encontrar un elemento X que sea más grande que todos. La pregunta es, ¿cómo de chico o cómo de bueno puedo coger este elemento? A lo mejor me va a interesar cogerlo todo lo chico que pueda. ¿Para qué quiero coger un elemento muy grande si sé que hay otro que es un poquito más chico que también verifica la propiedad? Y eso nos lleva precisamente a introducir los conceptos de ínfimo y supremo de un conjunto. Es decir, dado un subconjunto A contenido en K, diremos que, por un lado, alfa, un elemento alfa que vamos a denotar como sub de A, es el supremo de A si alfa es la menor de todas las cotas superiores de A. Es decir, que el supremo dentro de todas las cotas superiores que tiene el conjunto va a ser la más chica de todas las que tengamos. Y por otro lado, diremos que beta, que lo vamos a denotar como INF del conjunto A, es el ínfimo de A si beta es la mayor de todas las cotas inferiores del conjunto A. ¿De acuerdo? Esto va a ser el concepto de ínfimo y supremo. ¿Vale? ¿Qué significa que alfa sea la menor de todas las cotas superiores? Es decir, alfa es igual al supremo de A si y solo si existe otro elemento X perteneciente a K que sea cota superior de A, entonces hemos dicho que alfa es la menor de todas, ¿verdad? Por lo tanto, alfa tiene que ser menor o igual que X. Análogamente, diremos que beta, que lo denotamos como el ínfimo del conjunto de A, si y solo si, en caso de que exista otro elemento X de mi conjunto K, que sea una cota inferior de A, entonces hemos dicho que beta tenía que ser la cota más grande. Por lo tanto, el elemento X tiene que ser menor o igual que beta. Esta es la caracterización que tenemos de supremo e ínfimo. Pero no solo eso, sino que tenemos unos resultados muy importantes que son los axiomas del ínfimo y del supremo, que son los que nos permiten caracterizar qué ocurre exactamente con el supremo e ínfimo de un conjunto. Entonces vamos a comenzar estudiando primero aquí lo que se conoce como el axioma del supremo. ¿Qué nos dice el axioma del supremo? Nos dice que alfa es igual al supremo del conjunto A si y solo si para todo elemento epsilon mayor que 0 existe un elemento A del conjunto A
tal que, ¿qué tiene que ocurrir? Que si yo al elemento alfa, que es el supremo, le resto un poquito, le resto ese epsilon, entonces el elemento A ya es más grande. Y además esto es menor o igual, por definición de supremo, que alfa. ¿Cómo podemos entender esto? Geométricamente podemos entenderlo del siguiente modo. Supongamos que dibujamos nuestro conjunto como si fuese esta caja de aquí. Todo esto es el conjunto A. ¿Vale? Aquí tenemos visualizado el conjunto A. Y que por aquí hay un elemento, lo vamos a dibujar un poquito separado simplemente, de modo que este es el conjunto, el supremo alfa. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que... espérate, tengo que hacer... Un momento, tengo que hacer el dibujo al revés precisamente, porque estamos con el supremo y no con el ínfimo. Supongamos que tenemos aquí el conjunto A, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y que tengo por aquí un elemento que está todo lo pegado que podamos al conjunto A, que es el alfa, que es el supremo. En el momento en el que yo le resto un poco, es decir, en el momento en el que hago alfa menos epsilon y le resto un poco a mi supremo, puedo encontrar aquí, entre medias, un elemento A que está entre el supremo y lo poquito que le he restado, pero dentro de mi conjunto A mayúscula. ¿De acuerdo? Es decir, algo es el supremo si en el momento en el que mínimamente lo desplazo algo a la izquierda, ya caigo dentro del conjunto A. De forma similar, vamos a ver qué implica el axioma del ínfimo. Aunque en el libro no viene, yo he completado todas las cosas con el ínfimo para que tengamos toda la información siempre. Tenemos que beta es igual al ínfimo del conjunto A si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un elemento A del conjunto A, aquí es importante que el elemento sea del conjunto, tal que nosotros ¿qué sabemos? Si tengo un elemento A, yo sé que por definición de cota inferior, el beta es menor o igual que el elemento A. Pero lo que quiero es que en el momento en el que le sumo un poquito, el elemento A ya sea más chico. Es decir, que esto es más chico que el beta más epsilon. Y de nuevo, geométricamente, ¿cómo podemos entender el axioma del ínfimo? Precisamente nos está diciendo que si tenemos aquí nuestro conjunto A y tenemos un elemento beta, que es el ínfimo, en el momento en el que lo desplazo hacia la derecha, sumándole un poco, sumándole ese epsilon positivo, puedo encontrar un elemento dentro del conjunto A que está aquí en medio, que está entre los dos, pero dentro del conjunto. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Gracias al axioma del supremo y del ínfimo, podemos caracterizar cuando los subconjuntos son acotados. Y entonces tenemos que lo siguiente. Diremos que un cuerpo K, que va a ser un cuerpo ordenado, como todos los cuerpos, los que estamos trabajando aquí siempre, verifica el axioma del supremo respectivamente el axioma del ínfimo si, ¿qué tiene que ocurrir? Si para cualquier subconjunto A de K, obviamente no vacío, porque si el conjunto A no tiene elementos, pues no tengo nada con lo que trabajar, verifica que si el conjunto A está acotado superiormente, respectivamente, cuando hablemos con el que un cuerpo K verifique el axioma del ínfimo, necesitaremos que el conjunto A esté acotado inferiormente,
entonces A tiene supremo. Respectivamente, ínfimo. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros a un cuerpo ordenado K vamos a decir que ese cuerpo verifique el axioma del supremo siempre que, si yo cojo un subconjunto A de mi cuerpo K que esté acotado superiormente, cualquier subconjunto que yo coja tiene supremo, siempre que el conjunto que haya escogido esté acotado superiormente. No vale decir, no, es que cojo un elemento, un subconjunto A que no tiene supremo, pero no estaba acotado superiormente. Eso no nos vale. Diremos que un cuerpo K ordenado verifica axioma del supremo si, para cualquier subconjunto acotado superiormente, ese subconjunto tiene supremo. Diremos que verifica el axioma del ínfimo si ocurre lo mismo al escoger un subconjunto que esté acotado inferiormente y que tenga ínfimo. ¿Cuál es el último resultado que nos permite relacionar esta caracterización con lo que hemos visto inicialmente en la lección? Pues precisamente que resulta que en cualquier cuerpo ordenado K que sea arquimediano y completo se va a verificar el axioma del supremo y por consiguiente del ínfimo. Por lo tanto, esto nos dice que en particular, ¿qué ocurre en R? En el cuerpo R de los números reales se verifica el axioma del supremo y del ínfimo. Es decir, siempre que yo escoja en R un subconjunto que esté acotado superiormente va a tener supremo, o que esté acotado inferiormente va a tener ínfimo. Es decir, supremo e ínfimo siempre van a existir. Y todo esto con lo que estamos trabajando con los conjuntos de supremo e ínfimo, ¿para qué nos sirve exactamente? Porque tiene que tener alguna finalidad más allá del marco teórico, de decir, vale, tenemos un concepto abstracto, que es este concepto de ínfimo, supremo, de estar acotado superiormente o acotado inferiormente, pero queremos saber a qué lo podemos aplicar, si es que tiene alguna aplicación. Y precisamente en la lección anterior hemos estado trabajando con sucesiones. Y cuando trabajamos con sucesiones nos interesaba estudiar si una sucesión era convergente, si estaba acotada, si podíamos calcular dicho límite de la sucesión. Y gracias a esto vamos a poder caracterizar precisamente cuándo ciertas sucesiones son convergentes. Y para ello, recordemos que una sucesión A sub n contenida en K puede interpretarse como precisamente el subconjunto formado por los elementos A sub n tales que n pertenece a los naturales. Y puedo entender esto precisamente como algo que llamo conjunto A que está contenido en K. Diremos que la sucesión A sub n es decir, que aunque estamos acostumbrados a escribirlo con esta notación de entre paréntesis, en realidad esto es un conjunto. Pero es más corto escribir A sub n entre paréntesis y escribir toda esta notación conjuntista.
Y precisamente como estamos trabajando con conjuntos, hemos visto cuándo los conjuntos son acotados superiormente, inferiormente y qué ocurre con la axiomática del supremo y del ínfimo. Y esto nos va a permitir estudiar precisamente qué pasa con los límites de nuestras sucesiones. Y para ello tenemos que recordar que una sucesión a su n es creciente si tenemos que el término a su n es menor o igual que el término a su n más 1 para todo n perteneciente a los naturales. Diremos que es decreciente si el término a su n es mayor o igual que el término a su n más 1 para todo n perteneciente a los naturales. Y diremos que es monótona si es creciente o decreciente. Muchas veces solemos especificar y solemos decir es monótona creciente o es monótona decreciente. O hay gente que simplemente dice es creciente en lugar de decir es monótona creciente. Depende de la definición con la que estemos trabajando. Pero precisamente tenemos un resultado que nos dice que es el resultado importante que nos va a permitir trabajar con los límites de nuestras sucesiones. Y nos dice lo siguiente. Precisamente que si K es un cuerpo ordenado, lo básico de lo que estamos trabajando, que verifica el axioma del supremo o del ínfimo, respectivamente, depende de qué nos interese. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues tenemos precisamente que si mi sucesión a su n es creciente, y está acotada superiormente, entonces ¿qué va a ocurrir? Entonces la sucesión es convergente, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a su n es un elemento a. ¿Dónde? ¿Quién es ese elemento a? ¿Quién es el límite de la sucesión? Pues resulta que el límite de la sucesión no es otra cosa que el supremo del conjunto A formado por la sucesión, es decir, el supremo del conjunto de los A sub n, pero visto como subconjunto del conjunto K. Y análogamente, tenemos que si el cuerpo ordenado verifica el axioma del ínfimo y resulta que A sub n es decreciente y está acotada inferiormente, ¿qué va a pasar entonces? Pues resulta que va a existir también el límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión a sub n. Y esto va a ser un elemento a. Pero este elemento a, ¿quién va a ser? Va a ser precisamente el ínfimo del conjunto de la sucesión. Entonces resulta que todo esto que hemos estado viendo para cuerpos completos, cuerpos ordenados, cuerpos arquimedianos, lo que nos interesa estudiar precisamente, toda la aplicación final es estudiar el límite de sucesiones. No de sucesiones cualesquiera, sino que vamos a considerar aquellas sucesiones que sean decrecientes y acotadas superiormente o decrecientes y acotadas inferiormente. Y gracias a que el cuerpo R de los números reales es un cuerpo ordenado, completo y arquimediano, tenemos un resultado previo que nos dice que entonces verifica el axioma del supremo. Y como verifica el axioma del supremo, siempre que tengamos estas sucesiones que sean crecientes y acotadas o sean decrecientes y acotadas inferiormente, vamos a poder calcular el límite de la sucesión.
bien como el supremo de la sucesión o bien como el ínfimo de la sucesión. Para terminar, vamos a ver precisamente un ejemplo en el que vamos a poder aplicar esta proposición, que es el del examen del 2010-2011. En este primer apartado me piden estudiar esta sucesión de números reales que está definida por recurrencia y me piden comprobar que la sucesión es a su n es convergente y calcular su límite. Entonces, claro, como estamos trabajando en el conjunto de números reales, ¿qué sabemos? Sabemos que el número de los conjuntos reales es un conjunto, es decir, como R verifica el axioma del supremo y del ínfimo, solo hay que estudiar si la sucesión a su n es monótona y acotada. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros precisamente. Vamos a estudiar si mi sucesión es monótona, acotada o demás. Claro, aquí hay una opción que no sabemos si la sucesión va a ser creciente o decreciente. Entonces, en cierto modo, queremos averiguar cómo funciona esto. La primera idea es estudiar cuál sería el posible límite. Y entonces, primero, estudiamos el posible límite de la sucesión a su n. Para ello, llamamos, vamos a llamar por ejemplo L de límite al límite cuando n tiende a infinito de a su n. Claro, pero entonces ¿qué ocurre? Sabemos que modificar un número finito de un determinado finito de una sucesión no cambia el límite, es decir, que si empiezo en el término a su n, si yo tengo la igualdad a su n igual a la raíz cuadrada de 1 más 2 a su n menos 1, claro, entonces cuando hago tender la n a más infinito, el término a su n a quién tiende, precisamente a lo que hemos llamado L, ¿verdad? Y aquí el término a su n menos 1 a quién tiende. Al final, en el infinito, conforme los términos se van haciendo más grandes, me da igual que empiece en el término n o que empiece 1 antes. Al final, en infinito voy a llegar al mismo sitio, es decir, esto tiene también a L. Por lo tanto, como a su n menos 1 también converge al mismo límite de la sucesión L, tenemos que esto no es otra cosa que 1 más 2 veces L raíz cuadrada y todo eso menos 1. Claro, de aquí que puedo sacar entonces, elevando al cuadrado, ¿qué me quedaría? Me quedaría que L más 1 al cuadrado es igual a 1 más 2L. Punto y coma, de aquí que nos queda que L al cuadrado más 2L más 1 es igual a 1 más 2L. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Que L es igual a 0. Es decir, el posible límite, en este caso, sería 0. Muy bien. Ahora tenemos que pensar. El primer término de mi sucesión, ¿cómo es? El primer término es un término a su 1 que es positivo. Si empiezo en un término positivo y conforme van aumentando los términos, debo llegar a un valor L que es más chico que ese primer término, mi sucesión debe ser decreciente. O sea que esto me da la pista de que lo que nos interesa estudiar es si nuestra sucesión es decreciente. Es decir, luego vamos a ver si la sucesión a su n es decreciente. Para ello, ¿qué tenemos? Como tenemos una hipótesis que tenemos que verlo para todo n perteneciente a naturales, es decir, queremos probar que el término
a su n es mayor o igual que el término a su n más 1 para todo n perteneciente a los naturales. Y cuando usamos afirmaciones para todos los números naturales, ¿qué nos interesa usar? Nos interesa usar el principio de inducción, es decir, por lo que usaremos el principio de inducción. Por un lado, queremos comenzar con el caso base, que el caso base en este caso sería para n igual a 1. Y entonces la pregunta es estudiar si a sub 1 es mayor o igual que a sub 2. Eso es lo que nosotros queremos estudiar. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos que a sub 2, ¿cómo está definido? Por definición, me han dicho que a sub 2 es la raíz cuadrada de 1 más 2 a n menos 1. O sea, al 2 le resto 1 de 2 a sub 1. Y todo eso menos 1, ¿verdad? Y ahora, claro, con esto quiero saber si el elemento a sub 2 es mayor o igual que el elemento a sub 1. No me han dado un valor concreto, lo único que me han dicho es, mira, el elemento a sub 1 es un elemento que es positivo. ¿Puedo demostrar que el a sub 1 es más chico que? ¿Cuál es la idea? Precisamente aquí podemos observar que podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 1 más 2 a sub 1 más a cuadrado, a sub 1 al cuadrado, menos a sub 1 al cuadrado. Y a todo esto le resto 1. Es decir, esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de 1 más a sub 1 al cuadrado menos a sub 1 al cuadrado menos 1. Pero claro, a sub 1 es positivo. Por lo tanto, si a 1 más a sub 1 al cuadrado le resto algo positivo, es más chico. Es decir, esto es menor o igual que si no se lo resto. Que si solo tuviese, por ser a sub 1 al cuadrado positivo, esto es más chico que si no se lo resto. Si simplemente tengo a 1 más a sub 1, todo eso al cuadrado menos 1. Pero claro, la raíz del cuadrado que nos va a quedar, precisamente que esto es 1 más a sub 1 menos a sub 1 y esto me queda a sub 1. O sea, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado precisamente que el elemento a sub 2 es menor o igual que el elemento a sub 1. Luego tenemos el caso base. Ahora, ¿qué teníamos que estudiar? Teníamos que estudiar el paso inductivo. Y en el paso inductivo, usando que el caso K es cierto, es decir, que A sub K es mayor o igual que A sub K más 1, queremos probarlo para K más 1. Es decir, que A sub K más 1 sea mayor o igual que A sub K más 2. ¿Pero de qué partimos? Nosotros partimos de que A sub K es mayor o igual que A sub K más 1. Y cuando estudiamos sucesiones por recurrencia, es muy sencillo porque lo único que queremos hacer es la misma construcción que tenemos inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar precisamente a esta expresión. ¿Por qué? Porque si esta desigualdad es cierta, entonces cuando yo la multiplico por 2 también es cierta. 2 a sub k es mayor o igual que 2 a sub k más 1. Pero entonces, cuando le sumo 1 también es cierta. 1 más 2 a sub k es mayor o igual que 1 más 2 a sub k más 1. Pero entonces, por ser la raíz cuadrada una función monótona creciente, cuando yo hago la raíz cuadrada de 1 más 2 a sub k, se sigue el final de la desigualdad y esto es mayor o igual que la raíz cuadrada de 1 más 2 a sub k más 1. Pero por último, si a todo esto le resto 1, se sigue verificando la desigualdad, es decir, sigo teniendo que la raíz cuadrada de 1 más
2a sub k, todo eso menos 1, es mayor o igual que la raíz cuadrada de 1 más 2a sub k más 1 menos 1. Pero precisamente este término de la izquierda no es otra cosa que el término a sub k más 1. Y este término de la derecha no es otra cosa que a sub k más 2. Como hemos empezado en que esta desigualdad era cierta, porque por hipótesis de inducción supongo que es cierta, y tenemos aquí dobles implicaciones, es decir, si esto es cierto, puedo ir hasta el otro lado y ver entonces que esto es cierto. Luego, hemos demostrado también el paso inductivo. ¿Y eso qué significa? Que por lo tanto, la sucesión a sub n es decreciente. ¿Qué nos falta ver entonces? Falta ver que la sucesión a sub n sea acotada inferiormente. ¿Y por quién debe estar acotada inferiormente? Precisamente por su posible límite que es L igual a 0. Es decir, vamos a ver si a sub n es mayor o igual que 0 para todo n perteneciente a las naturales. Y de nuevo lo vamos a ver por inducción. Claro, por un lado tenemos el caso base, que el caso base sería a sub 1 mayor o igual que 0. Pero a sub 1 era mayor estricto que 0 por hipótesis, porque me habían dicho en el enunciado que el primer término era positivo. Luego se cumple el caso base. Ahora vamos a ver el paso inductivo. Y en el paso inductivo, ¿qué vamos a hacer? Si a sub k es mayor o igual que 0, entonces quiero probar que a sub k más 1 también es mayor o igual que 0. Pero tenemos que ¿quién es a sub k más 1? Pues resulta que a sub k más 1 por definición es la raíz cuadrada de 1 más 2a sub k menos 1. Pero claro, el elemento de a sub k es mayor o igual que 0. Luego todo esto es mayor o igual que la raíz de 1 más 2 por 0 menos 1. Claro que esto nos queda precisamente la raíz de 1 menos 1, que es 1 menos 1, que es 0. Entonces hemos visto precisamente que a sub k más 1 es mayor o igual que 0. Y lo importante ha sido que en este paso hemos usado que a sub k era mayor o igual que 0. Luego tenemos también demostrado el paso inductivo. Es decir, tenemos que la sucesión a sub n está inferiormente acotada. Pero claro, pero entonces hemos visto que la sucesión a sub n está inferiormente acotada. La sucesión a sub n, vamos a ponerlo en la otra página para que se quede más claro. Finalmente, hemos obtenido que, por un lado, a sub n es una sucesión que está contenida en R. Entonces, verifica el axioma del supremo y del ínfimo.
Además hemos visto que a sub n es decreciente. Y hemos visto que a sub n es acotada inferiormente. Por lo tanto, por el último resultado que hemos visto en la parte de teoría, ¿qué podemos afirmar? Que existe a igual al límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n. Y además, a no es otra cosa que el ínfimo del conjunto de la sucesión. Pero, como el único posible límite era L igual a 0, concluimos precisamente que el límite de mi sucesión A es precisamente 0. Es decir, el límite cuando la n tiende a infinito de A sub n es 0. Y con esto finalizamos la segunda lección.